Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 9 del libro llamado Hombría al Máximo. Cualquier cosa déjenlo en los comentarios y los atenderé. A lo que vinimos. Capítulo 9. Cambiando las cabezas. Una historia antigua y un poco macabra dice más o menos lo siguiente. En la habitación de atrás de una funeraria, una viuda fue a ver el cuerpo de su difunto esposo antes de que comenzara el funeral. Allí se dio un susto tremendo al descubrir que la gente de la empresa fúnebre había vestido el cuerpo de su esposo con la ropa de alguna otra persona. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que, en realidad, la ropa de su marido le había sido colocada al muerto que estaba en un ataúd cercano. Mucho más preocupada y afectada que antes, llamó al dueño de la funeraria para que observara lo que había en los ataúdes y llorando le explicó el problema. El empresario encaró la solución con decisión drástica. «Juan», le gritó a uno de sus empleados, «cambie las cabezas en 2 y 3». Es horrible pensar cómo se hizo el cambio, pero a usted nunca se le olvidará. Esto involucra algo que yo desearía que usted tampoco llegue a olvidar. El cambio siempre viene de arriba. Si no fuera así, vendrá por una revolución desde abajo. Un amigo mío llamado Alberto era un profesional especialista en buscar soluciones a negocios que fracasaban. Sus clientes eran compañías al borde de la quiebra, la disolución u otro desastre. En realidad, nadie llamaba a Alberto sino cuando una empresa estaba en una crisis severa. A él le gustaba el trabajo. Por lo general, en el momento en que requerían sus servicios, los jefes que dirigían la empresa ya estaban dispuestos a dar importancia a un diagnóstico concreto. A su vez, eso facilitaba su disposición a tragar la amarga píldora de la verdad. La posibilidad de que la empresa sobreviviera dependía siempre de la disposición a aceptar los cambios. Había casi siempre un patrón común a esas pesadillas empresariales. Se puede contar con un excelente programa de acción, pero no con el personal adecuado para llevarlo a cabo, lo cual conduce a un fracaso inevitable. O puede darse el caso inverso, de que no se cuente con un programa óptimo, pero sí con buena calidad de personal, con lo que puede lograrse un éxito razonable. En definitiva, la calidad del personal tiene más importancia que la calidad del programa. En un análisis simplificado, resulta que siempre el problema es el personal y a la vez la solución al problema viene por cambios en el personal. Y la solución siempre se origina a través del hombre que ocupa la posición más alta de la empresa. Ninguna empresa enferma, me dijo una vez Alberto, puede sanarse y ser económicamente saludable a menos que el responsable del más alto nivel esté dispuesto a cambiar. Alberto había descubierto que, casi sin excepción, los problemas eran causados por el principal jefe ejecutivo. A menos que él esté dispuesto a cambiar, me dijo Alberto, no hay esperanza. A medida que adquiría más experiencia, Alberto fue estableciendo una metodología única para tratar diversas situaciones. Investigaba los procedimientos operativos, los registros financieros, entrevistaba al personal y procuraba conocer el problema desde cada perspectiva concebible. En el desarrollo de todo esto, se aseguraba de pasar el mayor tiempo posible en la oficina del jefe de la empresa. Al presentar sus análisis, dar sus evaluaciones y hacer sus recomendaciones, invariablemente incluía el enunciado de los cambios que se requerían en el hombre de más alto nivel. Sugería así un cambio de su método, motivación, actitud, relaciones e incluso, en ocasiones, de su estilo de vida. Ese principio es aplicable a cada área de la vida humana, incluida la familia. El hombre necesita cambiar para que su familia cambie. El hombre necesita crecer para que su familia crezca. Él es el que establece el modelo a seguir.
El cambio no es cambio hasta que es cambio. La mayoría de las personas juzga a los demás por sus acciones y a sí mismas por sus intenciones. La intención de cambiar no significa haber cambiado. Hablar acerca del cambio, prometerlo, hacer resoluciones sobre él, nada de esto es cambio. Ninguna de estas cosas sanará un hogar lastimado. Es la cabeza de la casa la que necesita cambiar. Los Estados Unidos han gastado incontables millones de dólares en esfuerzos para prevenir la delincuencia juvenil. Se han invertido otros muchos millones más en favor de los jóvenes emocionalmente deformados, inclinados al crimen, adictos o simplemente descarriados. Hay infinidad de libros y un exceso de seminarios y de otras ayudas para enseñarles a las mujeres a ser buenas esposas. Después de hacer todo eso, se envían a esas esposas y a esos hijos a sus hogares en los que los hombres no han cambiado. Los hombres permanecen sin haber sido enseñados. Y esos son los hombres que con frecuencia han sido los principales causantes de los problemas de las esposas y de los hijos, y entonces esas esposas y esos hijos están de nuevo en el mismo lugar en que habían comenzado. Un niño rehabilitado y una esposa cambiada caerán pronto en la frustración cuando vuelvan al hogar y encuentren un hombre que no ha cambiado. El hombre es la cabeza del hogar. El cambio debe comenzar con él. Vivo en Newport Beach, California, cerca de una playa estupenda. La playa se acerca a ambos lados de los muelles del istmo, lo que permite que los botes entren y salgan de la bahía de Balboa. Esa playa ha sido mi cámara secreta para la oración, mi lugar de meditación, mi oficina de consejería y el lugar de terapia espiritual. El muelle es el sitio donde muchas veces se cambió el rumbo de mi vida y también el de la vida de otros que han pasado tiempo conmigo allí. Cuando Ricardo volvió de Oregon y me llamó, le dije que me encontrara en el muelle. Él estaba afectado por una profunda aflicción. Allí entre las rocas pensé que el haberse mudado a Oregon había sido un error para él. Había ido allí para alejarse de todo, pero al llegar se había dado cuenta de que había llevado con él todos sus problemas. En verdad no se había alejado de nada. Dentro de él bullía una extraña consternación. Necesitaba un cambio que no lo había producido el hecho de mudarse y seguía deseando ese cambio. Unas semanas atrás había trabajado en la construcción de una casa. Estaba en el terreno que la rodeaba cuando escuchó una voz interior que le decía: "Vamos". En otras ocasiones esa misma voz le había dicho las mismas palabras. Aunque había comentado con otros acerca de esto, no sabía qué era lo que estaba pasando. Más tarde, mientras seguía asombrado con todo eso, se sintió impelido a volar de regreso a California, alquilar un auto y conducirlo para venir a verme. Quería saber qué yo pensaba acerca de lo que le estaba sucediendo. ¿Es el Espíritu Santo que me habla? ¿O el diablo? ¿O quién? Al avanzar en nuestra conversación, fui comprendiendo que Dios estaba obrando en la vida de Ricardo. Pero Ricardo todavía necesitaba darse cuenta de que era así. Sinceramente, no sé lo que debo hacer, dijo desanimado. No soy feliz conmigo mismo, mi esposa no es feliz conmigo y mis hijos son desdichados. Si no sucede algo muy pronto, no sé qué es lo que voy a hacer. Y luego yo seguía escuchando esta voz dentro de mí diciendo: vamos. Ricardo había confesado a Jesucristo como su Salvador hacía varios años, pero nunca había asumido un compromiso total con él. Muchos aspectos de su vida estaban todavía bajo su propio control, en lugar de estar bajo el control de Dios. A medida que hablábamos y orábamos juntos, la luz comenzó a amanecer en el corazón de Ricardo. Se hizo claro, con meridiana luz, que era Dios el que hablaba por su espíritu al corazón de Ricardo. Vamos, significaba entregarse en forma completa en las manos de Dios, confiando en Él de una manera total.
Ricardo llegó a comprender que Dios, de una forma simple y llana, le decía: vamos, deja todos tus caminos y depende de mí en la totalidad de tu vida. Luego de entenderlo así, nos pusimos a orar para ponernos de acuerdo con Dios. Ricardo decidió abandonar sus antiguos caminos y someterse al señorío de Cristo en su vida. En ese momento, Ricardo llegó a ser más hombre de lo que había sido antes. Es Dios mismo el que genera la verdadera hombría en sus variadas dimensiones y lo hace produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Se había producido un cambio. ¿Qué pasaría con la familia? Meses más tarde, Ricardo y Juana estaban sentados junto a otras personas en la sala de mi casa. Hablábamos de la meta que Dios nos había dado, de ministrar a miles de hombres a través de la nación. De pronto noté que Juana lloraba. Le pregunté por qué. No lloro por mí, dijo. Lloro de emoción al pensar en las otras mujeres a las que les sucederá lo mismo que me sucedió a mí. Es increíble que todo fue diferente en casa cuando Ricardo regresó con su vida transformada. Entonces Juana explicó los sorprendentes resultados. No les dijimos a los muchachos lo que le había pasado a Ricardo. Solo queríamos que todo sucediera en forma natural. Pero después de 3 días que Ricardo estuvo en casa, mi hija se acercó y me dijo: «Mamá, ¿qué le sucedió a papá? Está cambiado». Ricardo, Juana y sus hijos descubrieron que el cambio debe empezar en la cabeza de la familia. Cuando un hombre cambia y llega a ser el hombre que Dios quiere que sea, dijo Juana enfáticamente, traerá un cambio a su esposa y a los hijos. Estoy llorando de felicidad sabiendo lo que les va a pasar a todas aquellas mujeres que son como era yo. Todo el hogar cambia cuando el hombre cambia. No había nada de mágico con relación al muelle o a la playa, pero había algo nuevo en el corazón y en la vida de Ricardo. Allí era donde estaba el camino. Tenía una nueva actitud, un nuevo enfoque en cuanto a la vida, una nueva obediencia a Dios. Ahora estaba comenzando a actuar en el reino de la sabiduría divina, antes que en el de la sabiduría humana. Se había hecho responsable de su fracaso y por medio de la oración lo había cambiado en arrepentimiento y fe y se había comprometido a una hombría semejante a la de Cristo. La gloria trascendente de Dios estaba operando en su vida. Esto era el resultado de obedecer a la palabra de Dios. Una tonelada de oración no podrá producir jamás lo que produce una libra de obediencia. Si después de mucho orar usted no obedece, estará anulando el efecto de la oración. La fe consiste en el creer más el hacer. La hombría no es un tema para hablar, sino para vivir. Hace muchos años vivía con mi familia en Bay Area, al norte de California. El primer domingo por la mañana en que nos instalábamos en nuestro nuevo pastorado, nuestra congregación consistía de una mujer y su bebé. Al no poder hablar de una congregación, tampoco se puede hablar de una ofrenda, pues no la hubo. Algunos días nos desayunábamos con harina de avena, almorzábamos con harina de avena y por la noche, para variar, comíamos harina de avena. Poco a poco la iglesia creció y concurrían otras familias. Por ese entonces llegaron Roberto y su familia, se sintieron bien con nosotros y permanecieron como parte de la congregación todo el tiempo que vivimos allí y pastoreamos esa iglesia. Roberto trabajaba en una empresa de aviación cercana y tenía un moderado éxito económico. Al menos alimentaba a su familia con una variedad de comidas, lo que era más de lo que puedo decir de mí mismo por aquel entonces. Sin embargo, él hablaba más de lo que vivía. Mientras viva, no podré olvidarme de lo que pasó un domingo. Después del servicio matutino de adoración, me palmeó la espalda y me dijo: «Pastor, si yo tuviera $1 millón, sería feliz de darle a usted la 10ª parte. O si tuviera 1000, le daría 100. Me imagino que le vendría bien». No le dije nada, pero pensé: hermano, si usted tuviera 10,
Un solo dólar sería una bendición para mí en este preciso momento. No me dio nada. Su esposa hacía de cuando en cuando una contribución de su escasa pensión. Roberto estaba siempre por hacer algo para modificar su forma de vida, pero nunca lo concretaba. Se engañaba a sí mismo pensando que hablar acerca de eso significaba hacerlo. Recuerde, el cambio no es cambio mientras no se ha cambiado. El dar no es dar mientras no se ha dado. La fe no es fe hasta que no se convierte en acción. No hace mucho tiempo volví a ver a Roberto después de casi 30 años. Aún no había cambiado. Todavía hablaba, pero no hacía. Su valor para el reino de Dios seguía siendo el mismo. Esa no es la clase de hombría que Dios desea en nosotros. Uno de los conceptos rescatados de la década de los años 70, la década del yo, es el concepto de valor para crear. Nada nuevo, por supuesto, excepto la fraseología. El valor para crear fue reconocido de pronto como una audacia especial en esos escasos individuos que están dispuestos a producir algo original antes que simplemente copiar o reproducir algo. Los escritores han descrito con cierta frecuencia la sensación nauseabunda que experimentaron al colocar una hoja de papel en blanco en el rodillo de la máquina de escribir. Con cada nueva página debían ejercitar el valor para crear. El valor ha sido siempre un requisito para el liderazgo. Tened buen ánimo, valor. Es una orden que encontramos en Hechos 27:25. Tened ánimo, valor. Los ángeles usaron mandatos por el estilo a modo de salutaciones. Tened buen ánimo significa tengan valor. El valor no es nada nuevo, al menos después que haya leído acerca de Abraham, Josué, Moisés, David, Pablo y los demás héroes de la fe en la Biblia. Sus hazañas fueron tales que la escritura dice que de ellos el mundo no era digno. Gran parte de la iglesia actual ha fracasado en su capacidad de inspirar o exigir valor en sus hombres. Muchos pastores descubren que pueden predicar a las mujeres, organizarlas y trabajar con ellas con mucho menor esfuerzo que el que necesitan para lo mismo si se trata de hombres. El hecho es que muchos pastores actuales no pueden relacionarse con los hombres en una forma positiva. Esta es la razón por la que las mujeres superan a los hombres por amplio margen en muchas iglesias y por qué la sociedad matriarcal se sigue perpetuando en lugar de dar paso a la sociedad patriarcal. El valor es la virtud, cualidad o atributo de vida que capacita a un hombre para afrontar la desaprobación, la persecución, el temor, el fracaso y aún la muerte con una verdadera demostración de hombría. Hace falta valor para afrontar la realidad. Pedro escribió: añadid a vuestra fe virtud. Aquí virtud significa excelencia moral, calidad de hombría, valor. La escritura narra que cuando José vivía en la casa de Potifar fue tentado por la esposa de Potifar que procuró seducirlo. Nos dice que José la rechazó diciendo: ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El criterio a seguir por José en su vida era el honor de Dios. Esto define la hombría. Hace falta valor para ser un hombre. Me desempeñaba como administrador general de una emisora de televisión cuando la situación económica hizo inevitable tener que reducir el personal. Mi hijo Paul trabajaba allí como productor de programas, pero había otros con mayor antigüedad que él. Llegó el momento de tener que tomar una decisión. Entonces llamé a Paul para conversar con él y decirle lo que estaba sucediendo. Después de escucharme, me miró y me dijo algo que me hizo comprender que había llegado a ser un verdadero hombre. Papá, déjame ir. Quiero hacerlo como una decisión propia. Así lo hizo. Fue difícil para los dos. Requirió valor. Pero cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que ese fue el día en que comprendí que él era un hombre.
Nehemías, los 3 jóvenes hebreos, Daniel, Josué, son solo ejemplo de los muchos que mencionan las escrituras, que añadieron a su fe virtud, es decir, valor. Juan el Bautista agregó valor a su fe y, habiendo reprochado al rey, fue decapitado. Juan conocía el concepto de valor y otros lo han conocido desde entonces. Hay algunas cosas en la vida que son más importantes que la vida misma. La verdad, el honor, la integridad y otras características de un hombre exigen a la vez valor y amor. En San Diego, un hombre entró en una casa que crujía en medio de un infierno de fuego por la sola razón de que su hijo se encontraba todavía allí. Ambos murieron. Para ese hombre, su hijo fue más que su propia vida. Hace falta valor para cambiar. Muchos hombres en la actualidad están dispuestos a que cambien sus esposas, sus hijos, sus negocios o cualquier otra cosa, pero no están dispuestos a cambiar ellos mismos. El verdadero hombre enfrenta la realidad y cambia. Jack McKee, mi asociado, estaba pastoreando una iglesia en una ciudad de Nueva Inglaterra. Su congregación quería remodelar el edificio con el fin de atraer a la gente de afuera al lugar de adoración. Mientras Jack oraba acerca de la remodelación, se dio cuenta de algo que nunca antes había notado. El Espíritu Santo comenzó a guiarle hacia la palabra y a hacerle consciente de ciertas escrituras. La primera fue: Dios, concédeme las peticiones del corazón. Y la segunda: Dios es el autor y consumador de la fe. Con esos 2 versículos, Jack comenzó a comprender que Dios es el autor de nuestros deseos. No meramente nos proporciona los deseos que tenemos, sino que crea sus deseos en nosotros de una manera que Él mismo los pueda cumplir. De esa manera, puede traer el reino de Dios a la tierra por medio de nosotros. A partir de allí, el próximo paso fue comprender que era el Señor mismo el que había puesto en la gente el deseo de remodelar, pero que la remodelación que el Señor quería era la de sus corazones. En su carencia de espiritualidad, habían transferido el deseo hacia lo material, sacándolo de la esfera del espíritu. Las parejas experimentan la necesidad de cambiar, pero en lugar de cambiar en sus corazones o mentes, se limitan a cambiar su vivienda y sus problemas continúan como antes. Un hombre es sensible a su necesidad de cambio, pero en lugar de pedir a Dios que cambie su corazón, cambia de empleo y los viejos hábitos permanecen. ¿Cuántos edificios de iglesias a lo largo del país han sido remodelados sin beneficio alguno de crecimiento o bendición, porque el cambio que hacía falta no era en el edificio, sino en el corazón de las personas? ¿Se da cuenta de su necesidad de un cambio? Usted es el hombre. Si usted cambia, cambiará también su familia. Si usted cambia, cambiará su negocio. El cambio debe comenzar, en primer lugar, en usted mismo.